Hola, ¿cómo están? Mili, Norita, ¿cómo están? Buenas noches. Hola ¿Cómo está Adelaida, buenas todo? noches. ¿Cómo están? Gusto de volvernos a encontrar por acá, por este su canal. Feliz de estar otra vez este jueves con nuestra audiencia. ¿Qué tal todos? Excelente, mira esta sonrisa y adivina por qué esa sonrisa, muchachas. A ver, yo también quiero ver las de ustedes cuando les recuerde por qué yo estoy sonriendo tanto. Resulta de que nos fue fantástico con esa audiencia que tenemos de México, esa gente maravillosa, espectacular, que saben que siempre pueden contar con nosotras, con Entre Nos en México. Gracias por su receptividad. Gracias por sus comentarios, gracias por ese día tan especial que tuvimos. Así que nos vemos pronto. Y obviamente también ayer se celebró el Día Internacional del TDAH, de nuestros pequeñitos hermosos y de adultos también. TDAH, el Día Internacional. ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo la pasaron? A ver. Y bueno, sí, hoy preparando este tema, listas ya para iniciar nuestro tema. A ver, muchachas, ¿qué les parece a ustedes este tema de hoy? ¿Quién lo dice? Vamos a ver. Ay, Sí, Adelaida, hoy tenemos un súper tema como siempre. Ahora que estamos terminando ya el año escolar de nuestros peques, muy importante esto. ¿Cómo es tu actitud frente al rendimiento escolar de tu hijo? tengo muchas anécdotas sobre el rendimiento escolar. Mi rendimiento escolar cuando estaba pequeñita, pero es un tema muy importante y realmente de gran seriedad, sobre todo para los padres que están ahorita recibiendo las notas de sus niños en este término de año, y cómo reaccionar ante ese tema de la actitud de los padres frente al rendimiento escolar de sus hijos. La especialista de hoy, nuestra Adelaida Morales, con ese tema. Sí, fíjense que siempre iniciamos con un versículo y antes de entrar allí formalmente, ¿verdad? Voy a leer este versículo precioso. Dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Salmo 139:13. Tú creaste mis entrañas, es decir, wow, Dios, antes de que naciéramos, ya nos había visto, ¿verdad? Entonces ya sabía cuál iba a ser nuestro propósito, nuestro destino. Y qué bonito que nosotros podamos saber que nuestros hijos fueron vistos por primera vez por Dios, obviamente, quien fue el que nos otorgó esa bendición, ¿verdad? Entonces fíjense que como me acordé mucho de unos TikTok que andan por ahí. No sé si ustedes los han visto, muchachas. La bendición. Ay, la bendición la tengo que tener toda esta semana de vacaciones. ¿Qué voy a hacer con esta bendición? Sí. Me da mucha risa eso, ¿no? Eso de la bendición. Es decir, nuestros pequeños son una bendición realmente, ¿no? Aunque a veces tengan sus travesuras y todas esas cosas que a veces nos hacen perder la paciencia, pero son una bendición realmente, ¿no? Así que bueno, el rendimiento escolar, muchachas, siempre ha estado de boca en boca, sobre todo cuando ya termina un periodo escolar, donde esas mamás están a la expectativa de qué va a pasar con nuestro hijo, cuál fue su desempeño, cómo estuvo ese progreso, qué fue lo que aprendió y qué no aprendió. Entonces siempre hay cierta angustia, cierta ansiedad por conocer, por saber, y esas expectativas, ¿no? Que siempre se informan las mamás en función a ese entorno escolar. Y bueno, siempre hay resultados. Entonces, en diferentes países, lógicamente, sabemos que hay una calificación. Hay unos que califican con letras, otros que califican con números. Y entonces, obviamente, siempre la mamá y el papá esperan lo mejor. O sea, siempre esperan el primer nivel, ¿verdad? El 10 o el 20, ¿no? O el A, en dado caso. Siempre están esperando el máximo de las calificaciones.
y eso a veces causa estrés, ¿no? Porque creo que a veces le damos la mayor importancia a la calificación que al desempeño real o que a las cualidades que pueda tener ese pequeño dentro de su individualidad, ¿no? Sus fortalezas y sus debilidades. Entonces, eso básicamente, Mili, responde un poco a esa primera parte de lo que significa el rendimiento escolar en general, ¿no? De un niño. Sí, Adelaida, muy importante esto que realmente nos has comentado, ¿no? Porque ahorita están muchos padres a las expectativas de esas calificaciones, ¿no? Y entonces el tema de hoy es, lo traemos para saber cómo están actuando o cómo se debería actuar en función de esas actitudes o esas emociones que voy a tener cuando tenga ese boletín, ese resumen de notas, ese reporte en mis manos. Que según tu experiencia, Adelaida, como especialista que manejas y trabajas con niños y jóvenes, según tu experiencia, ¿qué esperan los padres de sus hijos? Bueno, fíjate que las expectativas siempre son como que grandes. Los papás le dan mucha importancia a la calificación. Ellos generalmente tienen un concepto de que si el niño está bajo en calificaciones es que no tuvo un buen desempeño y tiene algún problema, ¿no? Y generalmente lo pueden asociar con eso. Puede ocurrir como no puede ocurrir. Es decir, hay calificaciones, hay padres que son súper estrictos y quieren que realmente el niño saque un 10 o tenga una A, ¿verdad? En sus calificaciones. Y lógicamente le dan súper importancia a la calificación y eso es determinante para que su estado de ánimo sea positivo con ellos, ¿no? Entonces, si sacaste buenas notas, entonces sí vale la pena muchas cosas que te puedo dar o que puedo premiar o de verdad mi hijo es inteligente porque sacó un 10. No, o sea, no podemos tampoco ser tan extremistas. O sea, nosotros tenemos que saber, entender que las calificaciones sí, por supuesto que son importantes porque de ese producto y de ese rendimiento escolar pues va a depender muchas cosas en su futuro, esa preparación que tengan, ¿verdad? Para entrar a una universidad, para tener un buen desempeño, etcétera, ¿no? Pero si vamos al extremo, si un niño ya dice es que no saqué 10, mi papá me va a hablar, como dicen aquí en Ecuador, o mi papá me va a regañar, como dicen en Venezuela, o me van a castigar, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Por eso digo que los extremos son malos. Las calificaciones pueden ser buenas, nuestros niños van a tener un desempeño fantástico en lo que crean según su talento, según sus fortalezas. Entonces de repente van a tener algunas materias en donde no va a ser la calificación igual, ¿no? Y de repente, bueno, en matemática no fue igual que en lengua, no fue igual que en sociales. Digo del caso de mi hija, ¿no? Mi hija ha tenido un buen rendimiento escolar y excelente, pero yo sé, es más, yo esperaba su calificación que decía, vamos a ver cómo le fue en sociales y matemáticas, porque siempre ella me dice, mami, ¿qué sociales? Y matemática, bueno, a mí me gusta, pero, y claro, tuvo buenas calificaciones, pero ya yo sé cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, y a pesar de que tuvo un excelente rendimiento académico, vi que el repunte de sociales era bajo. En comparación con las otras. Entonces cada niño va a tener su habilidad y no por eso mi hijo no va a ser inteligente, no por eso mi hijo entonces si él no saca un 10 o no saca un 20, entonces mi hijo ya tiene un problema o mi hijo lo voy a valorar es por su calificación. No podemos valorar a nuestros hijos por la calificación que ellos tengan, ¿ok? Cada uno va a dar dentro de su individualidad lo que pueda dar. ¿Okay? Entonces, sí, por supuesto hay que motivarlos para que ellos puedan mejorar su calificación si es muy baja, ayudarlos en dado caso si en algún momento requieran una ayuda extra, sobre todo cuando ya están grandes, ¿verdad? Cuando son unos adolescentes que fallan mucho en matemática, en esas áreas científicas, uno puede apoyarlos, decirle, bueno, ok, vamos a apoyarte con un profesor, si no entendiste algo, eso es válido. Pero no podemos darle el valor a nuestros hijos por su calificación,
¿ok? Es un proceso de aprendizaje y cada uno lo va a asumir de manera diferente. Entonces, esa calificación no va a ser determinante para poner una etiqueta. Mi hijo es mal estudiante o mi hijo es buen estudiante. O sea, mi hijo se está esforzando y está haciendo lo mejor que puede para tener un buen rendimiento académico. Eso es lo que debemos esperar de nuestros hijos. Y como siempre le digo, Norita, esta pregunta es importantísima. O sea, yo prefiero, y siempre le digo a mis papás, y creo que lo he dicho en otros programas, hay que sacarse un 10 en inteligencia emocional. Por eso en eso es que deben trabajar los papás. El 10 vamos a tratar de guiarlo hacia lo que es la inteligencia emocional, que es mucho más significativa que la cognitiva. ¿Por qué? Porque ya sabemos que hay tanta gente que cognitivamente es perfecta. Son personas extraordinarias en sus aspectos cognitivos, pero ¿qué pasa? Que entonces no manejan su inteligencia emocional, no saben controlar sus emociones, no duran en los empleos cuando ya son adultos. Son personas que, a pesar de que sus aspectos cognitivos son fantásticos y son cum laude, summa cum laude, la socialización no es apropiada, se afectan fácilmente por las situaciones. Incluso tenemos personas con un nivel cognitivo súper alto, pero entran en depresión, por ejemplo, solo un ejemplo. Entonces, ¿en qué nos tenemos que encaminar y enfocar los padres? En los aspectos emocionales, que tratemos de que nuestros niños sean tolerantes a los cambios, estén motivados a si tienen una dificultad, superarla, a que vayan progresando, todas esas cosas, porque papá y mamá, errar es natural, cometer errores es natural. Si nosotros le hacemos ver a los niños que los errores son malos, entonces ellos se van a quedar en que el error es malo. Y ya, triste, estoy mal, no puedo lograrlo, yo soy malo, yo no sé, todo lo hago mal. En cambio, si tú le dices, errar es natural, pero tú lo puedes superar, esfuérzate para que lo puedas lograr, ya es otra cosa. Entonces, mucho cuidado con eso. Cometer errores es natural. ¿Cuántas personas no son excelentes profesionales y no fueron cum laude? Y son excelentes profesionales. Entonces, el desempeño que vayan a tener sus hijos en el futuro no va a depender de su calificación, es lo que pienso. Excelente, Adelaida. Por acá nos llega una pregunta, Adelaida, una mamita nos pregunta, ¿es importante una calificación alta para reconocer las habilidades de mi hijo? ¿Qué le puede responder? Ajá, muy bien. Eso depende, Norita, porque fíjate, la calificación te va a decir, sí te puede decir en un momento determinado cuáles son las fortalezas, ¿verdad? Oye, siempre saca 10 en matemática, por decirte algo. Oye, es bueno para la matemática. Tal vez su test vocacional vaya a dar en alguna actividad que esté relacionada con esas áreas, ¿verdad? El área de cálculo, el área científica, el área científica, perdón, o el área humanista. O sea, todo eso se puede ver en un futuro. O sea, los niños ahorita van a desarrollar sus potencialidades poco a poco, se van a ir desarrollando. Y ya cuando estén en la adolescencia, ya en los test, se puede ir reflejando más la tendencia a lo que a ellos les gusta. O sea, que la calificación sí de repente te puede dar un signo de que ellos tienen esa fortaleza, pero tampoco puede ser tan determinante, porque pudo haber sucedido algo en un término, hubo un cambio del profesor, hubo una situación como por ejemplo la pandemia, donde yo no puedo decir que la calificación de mi hijo fue esa porque las condiciones no estaban óptimas para que él pudiera dar el todo por el todo del aprendizaje. Entonces eso es muy relativo. Bien, nosotros nos podemos dar cuenta de las habilidades de nuestros hijos porque ya los conocemos, ya sabemos cuáles son sus potencialidades y lo vemos a diario, ¿verdad? Sabemos qué les gusta y qué no. Así que tampoco nos podemos poner tan exigentes en eso. Todo es relativo en ese sentido. Hablando de eso, Adelaida, que estás diciendo ahorita, bueno, no sé si se aplica en estos tiempos, ¿verdad? En mis tiempos, cuando yo me gradué de bachiller, nos hacían una evaluación con la psicóloga del colegio. Y
Y como yo les dije, mis notas no eran malas, pero tampoco eran las más altas. Entonces ella me hizo una evaluación y me dice, Milagros, yo te recomiendo, sabes que en ese tiempo nos decían, usted se va por humanidades o se va por ciencias. Yo te recomiendo que te vayas por humanidades, que estudies carreras como arte, teatro, estas cuestiones así, y no te vayas por la parte de las ciencias, ingenierías, eso. Bueno, eso está como dice Adelaida, creo yo que es así. De todas maneras, Adelaida me corrige, Honorita, que son especialistas en esa parte de educación y psicología. Yo por cuestiones de vida, mi papá es ingeniero agrónomo, mi hermana es ingeniero agrónomo y yo era la chaperona de mi hermana y me mandaban a cuidarla en clase. Algunas clases asistía. Bueno, tanto fue así que realmente me gustó la carrera y decidí ser ingeniero, aunque la psicóloga me dijo que por mis calificaciones yo debería de elegir carreras de humanidades. Y actualmente soy ingeniero agrónomo. Vi 4 matemáticas, 3 físicas y 5 químicas. Entonces, a veces es como dice lo que está diciendo Adelaida, no podemos etiquetar a una persona por sus calificaciones y decirle qué puede hacer o qué no puede hacer. Yo creo que los especialistas además en eso son los papás que ya vienen evaluando a sus hijos de cuáles son las habilidades que tienen, ¿verdad? Y bueno, como yo les he dicho siempre, yo soy muy abierta a las opiniones y yo sé que tomo de allí y me lo quedo. Menos mal que yo no me traumaticé por lo que me dijo la psicóloga en ese momento, porque a mí también me gustan las artes, me gusta todo lo que es la pintura, la escritura, todo eso me gusta. Pero en ese momento lo que elegí fue ingeniería agronómica. Y entonces ahí está un poco lo que dice Adelaida, de que los padres saben las habilidades de sus hijos, que son los que están día a día con ellos, y que bueno, también está la parte profesional, que nunca se deja atrás ni no se deja de escuchar, como es la de los psicólogos, pues que también nos analizan y nos evalúan cómo es nuestro rendimiento escolar. Así es. Uh-huh. Así es. Como lo dice Mili, porque ahí también hay otros factores que intervienen durante el proceso de aprendizaje de tu hijo, que es el entorno escolar. ¿Dónde estoy? ¿En qué recinto me ha llevado mi papá? ¿Quiénes son mis profesores? ¿Cuáles son las estrategias que están utilizando? ¿Qué tan motivado me siento yo dentro de un aula de clase con mi profesor? Dime tú las matemáticas. Escuchamos niños que me dicen, háblame de todas las materias menos de matemáticas. Entonces ahí también va a depender mucho de las estrategias que utilice nuestros profesores de matemáticas para ganarse ese amor que el niño necesita a esos números. Y bien, como dice Mil, los padres son los que conocen las habilidades de sus hijos. Fíjate tú, cuando una persona calificó que Mili no podía entrar a las carreras de número, fíjate tú, Mili es ingeniero. Entonces, no todo está dicho, y nosotros como padres sabemos y conocemos las fortalezas y las capacidades de nuestros hijos. Entonces, muy importante con eso. Y las mamitas están súper activas, muchachas. Por acá me llega una pregunta, estoy revisando y me llega una pregunta de una mamita, y le pregunto a la especialista Adelaida Morales, ¿la calificación escolar define el nivel de inteligencia de mi hijo? No, definitivamente no. Totalmente no. Fíjense que justamente lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Todo es relativo y todo depende de la circunstancia que esté viviendo, incluso hasta la parte emocional, el ambiente donde se desenvuelve. O sea, todo puede ser, tener tantas causas que no podemos decir que su inteligencia se basa en que si no sacas matemática no eres inteligente. O sea, no puede ser, ya lo hablamos, no hay diferentes inteligencias. Tenemos la teoría de las inteligencias múltiples, ¿verdad? Tenemos y eso, y a pesar de que no se maneja desde hace muchos años, pero no se le da la importancia, sabemos que nuestros niños son inteligentes y cada quien tiene sus propios talentos, sus propios dones, sus propias características.
Entonces, eso no puede ser tan radical, o sea, no depende de eso. Acuérdense que para eso existen algunos test que practican los especialistas para saber si hay un compromiso cognitivo que no te permite una área, ¿no? De desarrollar el aprendizaje, ¿verdad? Pero ya eso es otro tema. Ya eso es otro tema, es cuando hay una discapacidad o cuando una discapacidad intelectual o cuando hay algún compromiso X. Pero lo regular de nuestros pequeños no es determinante el sacar una buena calificación para decir si eres inteligente o no. ¿Ok? Yo pienso que ese ejemplo que yo me es tan fantástico porque nos describe, ¿verdad? Nos describe realmente qué puede pasar en las vidas de nuestros hijos en el futuro cuando ellos quieran elegir alguna carrera o tener una profesión, ¿no? Entonces, eso no es determinante. Fíjense que cuando yo era adolescente, yo quería ser ingeniera genética. Imagínense ustedes, quería ser ingeniera genética. Entonces, por eso les digo, todo, y siempre se lo digo a mi hija, o sea, ahorita tú tienes cosas que desarrollar, ahorita tienes muchas cosas que hacer. Yo veo que a ti te gustan mucho los idiomas y quieres aprender mucho sobre los idiomas, pero eso no va a ser tampoco determinante en su vida, porque eso es su presente. Entonces, quizás en el futuro ella ya tenga otros intereses que también sean parte de sus destrezas, pero a la larga eso lo va a elegir ella, ¿no? Entonces no podemos, miren, es una cosa tan increíble, nosotros no podemos ni siquiera quitar las profesiones. Por supuesto que un test vocacional nos guía, claro que sí. En un momento determinado nos puede guiar un test vocacional, ¿verdad? Por algunas características, pero fíjense una cosa, así como etiquetamos a algunos niños, etiquetamos las materias, matemática, la que es terrible, química, física, no, eso es terrible, esas materias son horribles, tienes que dedicarle mucho tiempo, tienes que practicar, o sea, son materias feas. Entonces, no, la matemática es hermosa y como decía Nora, nuestros profesores son la base de esas emociones que tienen que romper, de esos paradigmas que tienen que romper nuestros niños con respecto a la matemática. Yo tuve desafortunadamente una experiencia terrible en mi niñez con la matemática. Tuve una profesora bastante fuerte de carácter, muy conductista, y ella hizo que yo realmente no quisiera la matemática. Entonces todo va a depender del profesor, de que el amor que tú le tienes, ese amor que le tiene el profesor a su área, ese se lo va a transmitir a sus pequeños, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, cuando llegué a la universidad, que tuve que ver, cuando dijeron, tienes que ver estadística, yo dije, ya venía con el trauma, ¿no? Porque mi bachillerato fue terrible con matemática. Miren lo que puede hacer un profesor, ¿no? Y ya yo, Dios mío, estadística, ¡no! Y entonces, mi hermana me dice, pero no tengas miedo, la estadística, tú vas a ver que lo vas a hacer muy bien. Además, esta es otra etapa de tu vida. No, olvídate del pasado. Y yo me quedé así como, es verdad, ¿por qué le tengo que tener miedo, no? Y fíjense que mis calificaciones fueron extraordinarias. Fue la máxima calificación, se evaluaba en 20 y saqué 20 en estadística. Entonces no podemos enfrascarnos ni etiquetar. No podemos etiquetar esas cosas. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de desarrollo, en un proceso de evolución como seres humanos y sobre todo los niños que están aprendiendo. Entonces, no hay que tampoco ser tan radicales en ese sentido y pensar, no, es que mi hijo no, es que él no, miren, y a veces también dicen unas palabras esas mamás, no, porque es que él no sirve para eso. No, señores, nosotros no podemos etiquetar con nuestra boca porque nuestra boca determina. Y tú no le puedes decir a tu hijo que tu hijo no sirve para. Él no puede tener de pronto una capacidad, perdón, todos tenemos capacidades, pero él no puede tener, digamos que esa fortaleza en matemática, pero la puede desarrollar. La puede desarrollar. Entonces no podemos decir, es un proceso, porque cada persona tiene su proceso individual. Y él va a llegar un momento en que va a poder aprender adecuadamente, pero quizás ese no es el momento. Entonces no podemos ya ser tajantes y decir, es que tú no sirves para eso. No, tú lo puedes lograr, esfuérzate, cada día serás mejor y darás hazlo lo mejor que puedas. Siempre yo pienso que hay que decir eso, haz lo mejor que puedas. Fíjense la diferencia ahora de la experiencia de mi hija con un profesor que tuvo hace poco, ahorita culminando el año, y siempre decía, mami, yo le quiero dar un regalo a mi profesor de matemática, y yo,
Y eso, ay mami, él es súper chévere. Y te dice y te enseña y todo nos hace divertido y nos pone videos y nos hace juegos y lo hacemos todo con juegos. Entonces, fíjense el amor que le tiene mi hija a esta edad y yo aquel rechazo por esa tendencia a etiquetar, ¿no? Entonces, imagínense. Entonces, nada de eso, papá y mamá. Nada de eso. Dejemos que nuestros hijos se desarrollen. No tiene nada que ver con su inteligencia y su calificación. Con eso que acabas de decir, Adelaida, entonces la relación es profesor, padre y estudiantes tiene mucho que ver a la hora de un rendimiento escolar. Totalmente, totalmente, totalmente. Si nosotros estamos en contacto, acuérdense que, incluso en los programas educativos, ¿verdad? Tenemos la unión de todos los entes, ¿verdad? Está la familia, la comunidad y el profesor. Y si en caso de algún niño que necesita un especialista, tiene que meterse en el especialista. Entonces es un engranaje, ¿saben? Es engranar. Entonces, engranamos el equipo para que ese pequeño tenga las fortalezas adecuadas. Si nosotros como papás nos desentendemos, ¿verdad? No nos comunicamos con los profesores, no nos comunicamos con el colegio, no participamos de las actividades. Mire, ¿sabes qué causa dolor? Que cuando nuestros pequeñitos están chiquiticos en preescolar, ustedes ven a todos esos papás en todas las reuniones, en todos los eventos, en todo, porque está el chiquitico de la casa, porque hay que tomarle la foto, porque hay que vestirlo bonito, porque mira qué lindo lo hace, porque mira qué lindo lo dice. Pero entonces cuando empieza a crecer ese pequeño, nos vamos olvidando de esa relación que tenemos que tener, de esa participación, tanto en nuestro hogar, para educar a nuestros hijos, como esa entrega a esas actividades que realiza dentro de su colegio, dentro de su institución. Entonces, me da dolor ver que a veces, cuando ya están grandes, entonces los papás no van a las reuniones, los papás se les olvida que el tutor quiso hablar con ustedes, que quiso hablar con ellos en un momento determinado y los papás no pudieron ir, que los citan y no van, que tuvo un evento y los papás no fueron. Y yo sé, tenemos un mundo, ¿verdad?, donde tenemos que estar trabajando, donde tenemos que esforzarnos por conseguir el dinerito, ¿verdad?, para nuestro hogar. Pero no debemos olvidar de ese enlace que debemos tener con la institución de nuestro hijo. Preguntar a los profesores, ¿en qué podemos ayudar en casa? ¿Cómo podemos fortalecer en casa esta área? Porque somos un equipo. Entonces no podemos olvidarnos por muchas actividades que tengamos, por muchas cosas que tengamos que hacer. No podemos dejar de apoyar a nuestros hijos en alguna determinada actividad. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, adolescente ya no necesita de mí, ya está grande, ya que vaya solo, que se desenvuelva solo, no, pero todavía el adolescente necesita ese apoyo. Aunque él diga, bueno, no me importa que no vaya, pero por dentro dice, pero ¿por qué no va conmigo? Y el estado emocional de un adolescente es tan vulnerable que de repente dice, no importa, no vayas, y después al otro día está llorando porque no fuiste. Entonces, esas cosas son delicadas. Entonces nosotros tenemos que seguir formando ese enlace, Mili, para poder establecer una buena conexión y que nuestros niños tengan se sientan bien, se sientan cómodos con su aprendizaje, le proporcionemos un buen ambiente y pueda tener un buen rendimiento escolar. Claro que sí. Ok, sabes, Adelaida, con eso que me estás diciendo, mis padres me hablaban de sus profesores y me hablaban mucho del compromiso que existía en aquellos tiempos con lo que era la clase, que hasta si no ibas a clase, el profesor preguntaba al representante por qué no ibas a clase. Igual en nuestros tiempos, creo que hemos tenido un privilegio con los profesores que hemos tenido actualmente, porque son personas dedicadas a lo que es el aprendizaje y buscar las formas de que el aprendizaje llegue al estudiante. Tengo una alumna de idiomas donde me habló de su caso,
de su niño, ¿verdad? Hay muchos profesores, no se puede etiquetar porque hay muy buenos profesores, que miden su respeto como profesor con que la mitad del salón no le pase. Ok, yo soy un Ocurre mucho cuando están grandes. Exacto. No cuando son los pequeños, pero cuando están grandes ocurre mucho eso. Exacto. Entonces, yo soy un profesor que me tienen que tener miedo, que yo soy el más fuerte, que yo soy los estudiantes, creen que ese es un tipo de estereotipo para que los estudiantes lo respeten, y resulta que creo que debería ser al revés. Deberían observar, ahí viene otra vez el tema de la observación y la comunicación con su estudiante, ¿verdad? Si yo veo que un estudiante no me tiene un rendimiento esperado, ¿verdad? Conversar con él, o si hay un psicólogo en el colegio, decirle a la psicóloga que hable con el estudiante. ¿Qué pasa en casa? ¿Qué pasa en casa que a veces perturba la personalidad del estudiante? Más cuando son adolescentes o son niños, ¿verdad? En el rendimiento de ese niño. Y así como me comunico con el estudiante, buscar las alternativas. Y fíjate que ese caso sucedió, no me acuerdo, tengo que buscar el nombre de la bailarina. Había una niña que tenía TDAH cuando era pequeña, y su profesor habló con la mamá y le dijo: la niña no me está rindiendo en el colegio, está muy mal. Entonces resulta que un día la niña en el salón estaba bailando de lo mejor, y se asombraron todos los profesores, y la mamá tomó esa comunicación del profesor y le dijo, ella tal vez no es buena para esto, pero es buena para el ballet, y resulta que ahora es una bailarina famosa. O sea, la mamá escuchó la opinión de alguien que observaba todos los días a su niña, como es el profesor, el compromiso del profesor con su alumna, ¿verdad? Y el aprovechar como padre esa habilidad de su hija para reforzarla. Entonces, es importante eso de que observar las habilidades de nuestros hijos, cómo reforzarlas, Adelaida. Así es. Tenemos que reforzar todas las áreas, ¿verdad? Siempre debemos apoyar a nuestros hijos en todo, en cuanto a las áreas de sus materias, pues del colegio. Sin embargo, hay que ver esas fortalezas en esas otras extracurriculares que a veces no tomamos en cuenta porque pensamos que no valen. A veces los papás creemos que ya matemática, lengua, sociales, ciencia. O sea, no me importa lo demás. Y bueno, ahorita que están metiendo un poco los idiomas, ¿no? Pero no le han dado la importancia a esas extracurriculares. ¿Cómo nace un atleta olímpico? ¿Cómo nace un campeón olímpico? Desde pequeño. Porque a veces los papás dicen, wow, es que mi hijo es excelente en natación, por decir algo. Yo lo voy a apoyar para que se destaque y bueno, surja desde pequeño. Y cuando tú ves, bueno, y tú le preguntas, ¿cuál fue tu trayectoria? Bueno, desde los 6 años. ¿No se han dado cuenta? O desde los 7, 8 años. Y si entrevistas a una bailarina, como dices tú, o entrevistas a un músico, ¿no? Y dicen, wow, yo comencé en una orquesta sinfónica desde pequeño. Y entonces, wow, mira tu trayectoria. ¿Qué pasó? Que detrás de él están esos papás. Detrás de él estuvieron esos papás viendo qué fue. O sea, nosotros no podemos radicar el mundo solamente a unas áreas. Nosotros tenemos que dejar que nuestros hijos se desarrollen. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de los emprendimientos, de los emprendedores? Sí. Que a veces los emprendedores están haciendo cosas que no tienen nada que ver con su profesión. ¿Por qué? Porque hubo un talento que estuvo allí escondido. Y como nosotros etiquetamos como papás y decimos, no, que tú, espérate, o eres médico, o eres abogado, o eres ingeniero, o eres profesor, no sé. Ve cuál es la profesión. Para eso te tienes que... Entonces no puede ser. Hay tantas ramas, hay tanto por hacer en este mundo.
hay tantas cosas maravillosas. O sea, no podemos denigrar a otra persona porque no tenga esas profesiones estandarizadas, porque son profesiones estandarizadas, ¿verdad? Entonces, no podemos, hay personas que se destacan y son unos talentos impresionantes. Yo me acuerdo que antes se menospreciaba la cocina, por ejemplo. Miren los tremendos chefs internacionales que existen, qué hacen estos chefs y cuánto dinero no ganan. Entonces siempre papá, no, médico porque aquí ganas y aquí no. O sea, ya va, el que mejor gana es el médico. Después está el abogado, después está tal y después. Entonces, claro, esas profesiones estandarizadas, todavía quedan por ahí algunos residuos de esos patrones que tuvimos de pequeños, pero no, tenemos que romper con eso. ¿Por qué? Porque nuestros hijos van a ser innovadores. No podemos limitar su futuro, no lo podemos limitar. Ay, no, es que él dice que va a ser científico y se ríen. No te rías, porque tú no sabes si eso va a ser una realidad. Y si él consigue una cura para una enfermedad que no se ha encontrado cura, no lo sabes. Entonces son cosas que nosotros debemos desarrollar y no menospreciar esas áreas que también son importantes para el desarrollo de nuestros hijos, desarrollo emocional, social, psicológico, o sea, y también intelectual. El arte, no, es que los artistas son como locos. No, los artistas son seres espectaculares. Entonces no podemos menospreciar otras carreras, no podemos hacerlo, otra ocupación. Entonces lo habíamos dicho también en los programas, sé lo que quieras, pero sé el mejor. Decide, pero sé el mejor. El éxito está en tus manos, lo vas a lograr. Por eso hay gente exitosa y no necesariamente es por profesión. Entonces, pendiente con eso, queridos papitos y mamitas. Ok, también si un profesor me dice, porque he observado a mi niño, o yo como madre observo que mi hijo no tiene un rendimiento el esperado y se debe a que puede ser a que tiene alguna necesidad educativa. ¿Qué hago? ¿Qué debe hacer el padre, Adelaida? ¿Tengo que buscar ayuda profesional? Claro, si sabemos que nuestro niño ya hay un signo de alarma, ya hay un bombillito que se enciende porque realmente hay algo que está impidiendo ya fuera de lo regular, pues el aprendizaje, ahí sí pues es importante que acudan a un especialista, que generalmente van, dentro de las mismas escuelas hay especialistas ya que pueden orientar a ese papá para que haga ciertas evaluaciones y tener un diagnóstico. No teman a los diagnósticos. Los diagnósticos son importantes para ayudar a sus pequeños. A través de un diagnóstico podemos prevenir. A través de un diagnóstico podemos trabajar en su debilidad y fortalecerlo. A través de un diagnóstico podemos ayudar a nuestro pequeño. Y si es a tiempo, mejor. No podemos resistirnos. ¿Por qué? Porque pueden haber alguna situación que ellos tengan intrínseca, alguna situación no solamente emocional, puede ser cognitiva, puede ser alguna condición, y nosotros tenemos que estar receptivos a eso. Hay etapas normales como papás, porque por eso buscando siempre la perfección en nuestros hijos, ¿verdad? Muchas veces si nos dicen que nuestros hijos están fallando en algo, ya nos da miedo, nos asusta, nos preocupa, nos pone mal, nos estresa, decimos ¿por qué a mí? No, todo tiene solución. Todo dentro de ese diagnóstico que se dé puede mejorar. Así que lo importante es que llevemos al especialista adecuado, al que nos recomendaron, y tener ese diagnóstico para saber cómo vamos a trabajar con nuestros pequeños. Entonces no pongamos una barrera, ni tampoco nos asustemos. Es normal, queremos que nuestros hijos, se destaquen, pero se van a destacar igual.
se van a destacar igual. Si tú eres una mamá comprometida con las debilidades de tu hijo, tú lo puedes transformar. ¿Cuántas personas con capacidades diferentes han salido adelante? Discapacidad visual. Vemos muchos por ahí haciendo cosas sorprendentes. Discapacidad auditiva. Hacen cosas extraordinarias. Igual, se desempeñan adecuadamente. Yo tuve un profesor, por ejemplo, con discapacidad auditiva. Entonces, no podemos tampoco pensar, claro que sí, dentro de su individualidad les va a costar algunas cosas, pero pueden lograr grandes avances. Entonces, eso es lo importante, lograr grandes avances para que nuestros pequeños puedan salir adelante y también tener sus triunfos y sus éxitos. Fíjate que estás hablando ahorita de eso, de las habilidades y de las personas que no se deben medir si son una cosa en una edad y otra cosa. Cuando yo desde pequeña siempre fui muy tímida, me costaba hablar en público y creo que lo llevé hasta la parte universitaria, en las exposiciones. El día que me tocó hacer mi tesis, me costó muchísimo, creo que dejé el estómago en un basurero y entonces, pero sin embargo me felicitaron porque uno enfrenta, como quien dice, ese temor. Y decidí ser ingeniero agrónomo, hice una maestría, pero la vida, como quien dice, en esa etapa, Adelaida, que hablas de las etapas, la vida me llevó a que me encanta ayudar a la gente, descubrir sus habilidades, sus fortalezas, en el coaching, y a eso me dedico y me fascina lo que me dedico. Entonces, todo lo que tú estás diciendo, cómo las personas tienen una cosa a una edad, luego mediante sus experiencias de la vida van haciendo otro tipo de actividades que la van llevando a lo que realmente quieren hacer con sus vidas, ¿no? Ahora, Adelaida, una consulta. A veces los papás queremos que nuestros hijos estudien o sean y tengan todo lo que nosotros no tuvimos o no pudimos ser, ¿verdad? ¿Cómo podemos aconsejar a esos padres en dejar ser a sus hijos y no incentivarle esa ideología para que estudien una profesión, para que sean lo que ellos no pudieron ser en su vida, pues? Rompiendo con ese molde del pensamiento, rompiendo con ese patrón. Nosotros no podemos, es que tu abuelo fue abogado, yo soy abogado, tú tienes que ser abogado. Entonces, no, definitivamente cada quien tiene sus propias, sus propios gustos, sus propias capacidades. Entonces hay que dejarlos y sin forzar, sin decir lo que tienes que hacer. Es realmente algo que les nazca. Dentro de ese desarrollo tú vas viendo esas potencialidades que tienen y a medida que va pasando el tiempo ellos como que se van fortaleciendo más y van eligiendo su propio camino. Y por supuesto que sí, nosotros tenemos que orientar, es lógico. Nosotros vamos a estar ahí para orientar. Oye, mira, pero ¿qué te parece esto? Y esta otra. Y si te gusta porque va contigo, ¿qué tal te parece? Entonces ellos pueden dar su opinión. Y al final, los que tienen que decidir son ellos. Nosotros no podemos, yo recuerdo en la universidad, una compañera que decía que ella estaba estudiando la carrera solamente por pintar el título en la pared y que su papá lo viera. Qué triste, es muy triste, porque es algo que tú no quieres hacer y lo haces por la otra persona. ¿Y dónde estás tú? ¿Dónde quedas tú? Entonces, ¿qué pasa con esos adultos frustrados, ¿no? Que se sienten incómodos, que no son felices con lo que hacen, porque es por una obligación, o haz la carrera por ganarte dinero. Tampoco. Nosotros no podemos hacer que nuestros hijos estudien una carrera solamente porque tienen que ganar, porque con eso van a ganar dinero. Porque a la larga eso trae frustración, tristeza, incomodidad. Entonces las personas tienen que hacer lo que realmente les gusta hacer. Así que dejen que sus hijos elijan sus carreras y su profesión. ¿Con su orientación? Claro que sí, porque estamos nosotros los papás para orientar. Pero al fin y al cabo, la decisión la van a tomar ellos porque eso va a ser su futuro.
educador debe tener esa responsabilidad fantástica en lo que haga. Y si yo lo hago obligado, no lo voy a hacer igual. Entonces, eso, mi querida Mili, siempre dejar que ellos elijan. Sí, así es, Adelaida. Bueno, y como estamos acá en esta ventana contigo hoy, Adelaida, como especialista en psicopedagogía y también con esa especialización tan bonita que tienes para tratar a los niños con TDAH y autismo, de verdad que es súper interesante toda esta información que nos has dado. Yo por lo menos ahorita me tuve que ausentar un momento porque estamos en vivo y cuando estamos en vivo cualquier cosa puede pasar. Como madre atendiendo también una situación de un hijo, porque como decía Adelaida, las bendiciones las tenemos en casa. Sí. Entonces, las bendiciones están en casa. De verdad que Adelaida, súper agradecida, súper contenta de verdad con esta audiencia, con estas mamitas que hoy hicieron sus preguntas, que están al pendiente de nuestro canal, de la información que estamos llevando. Gracias, muchísimas gracias a esa audiencia de México. Gracias por esa confianza, gracias por esa invitación. La verdad que estamos súper contentas porque estamos confirmando y reafirmando que lo que estamos haciendo está llegando. Está hecho con muchísimo amor, está hecho con muchísimo cariño para ti, mujer, para ti, madre. De verdad, Mili, un placer hoy estar nuevamente contigo. Adelaida, muchísimas gracias. Y como siempre lo hemos dicho, visiten nuestro canal, vamos a seguir, síganos en nuestras redes sociales, suscríbete, mira nuestros programas, pero dale a la campanita, apóyanos también para nosotros también seguir llevando toda esa información que tú mereces y que tú necesitas. Síguenos en nuestras redes sociales, en TikTok, síguenos en Instagram y síguelo. Siempre que puedas estaremos aquí para apoyarte. Siempre recuerda nuestros correos y comunícate con nosotros. Y así como nos contactaron de México, también esperamos de ti y de todas las que están por cualquier país de Latinoamérica y más allá de Latinoamérica. Muchísimas gracias y que tengan una feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Adelaida, qué pregunta tan hermosa, porque siempre preguntan por Sesnazade, por mi profesión, ¿no? Pero Adelaida, ¿quién es? Adelaida es una mujer con propósito, es una mujer con fe, es una mujer que cuando conoció a Cristo quiso entregar todo su amor a Él. Y llevar a mi vida ese propósito que Él me dio, con el que Él identificó mi vida, mi talento. Digamos que Dios depositó en mí esa semilla para yo poder de alguna forma cumplir con lo que realmente sé y manejo de mi profesión. Soy psicopedagoga, especialista en TDAH y autismo y dispuesta siempre a trabajar por mis pequeños. Sesnazade. Sesnazade nace en Venezuela. Muchas personas ya saben que el origen es de allá y nace con esperanza, nace, mejor dicho, para dar esperanza a los padres. Nace de una idea de poder tener un lugar donde los niños pudieran asistir con sus padres y poderles brindar toda la atención a través de un equipo interdisciplinario. Y me encargué de que ese equipo maravilloso, que ahorita no está conmigo, pero siempre los he extrañado, ese equipo era un extraordinario equipo. Nos apoyaron en el principio gente con vocación, con profesionalismo y con ganas de dar amor a nuestros pequeños. Sí, hay mucha gente que está involucrada en Sesnazade. César Cajigal, quien en todo momento ha apoyado la idea, tanto en Venezuela como aquí en Ecuador,
siempre se ha identificado con el centro. De hecho, por eso es que las primeras siglas, perdón, de SESNASADE es por César. Y él pues ha estado en todo momento ayudando a que esta idea siempre esté madura, tanto económicamente como emocionalmente, ¿no? Así que él es parte de SESNASADE. SESNASADE nace de la familia. Cuando Nazaret apenas tenía 2 años y mi hija esperaba a las personas y las anotaba, hacía que las anotaba de acuerdo a cada especialista que le tocaba y las hacía esperar su turno, ¿no? Entonces, SESNASADE nace de allí, de la familia, del hogar. Y bueno, esperemos que aquí en Ecuador también poco a poco vaya formalizando el equipo interdisciplinario y que podamos llegar a muchos más hogares de los que llegamos ahora. Y bueno, estamos es para servirles, para apoyar a nuestros pequeños, para utilizar las mejores estrategias y sobre todo para que esos avances fluyan de manera natural y con amor, que es lo más importante. La experiencia de SESNASADE ha sido fantástica. Realmente todavía puedo conservar los recuerdos de todos los niños que han pasado por el centro, que ahora ya son unas señoritas también y unos caballeros. Son niños que han logrado potencializar sus sueños y eso me hace sentir de alguna manera orgullosa. Podemos atender niños con autismo, con TDAH, con dificultades en el aprendizaje. Siempre recuerdo todas las historias, cada una de ellas, cada una de las familias que ha estado en SESNASADE Centro. Las recuerdo con todo el corazón y sé que ha sido recíproco. Sé que vaya donde vaya, siempre SESNASADE va a dejar huellas, donde se encuentre, huellas en la familia, huellas en los niños, huellas positivas que van a marcar su vida para siempre. En el futuro espero estar en otro país. Está en vista que SESNASADE ya no solamente esté en Ecuador, sino que también podamos proyectarnos a otros países. Siempre buscando gente solidaria que se quiera unir al proyecto. Pienso que ahora es que le queda camino a SESNASADE, ahora es que queda vida para dar en el nombre de Jesús y espero eso, favorecer y seguir favoreciendo a las familias en cualquier lugar donde estén, en cualquier lugar donde Dios me ponga. Claro que sí, pueden conseguirme en las redes sociales. Instagram, @SESNASADECentro, en Facebook también SESNASADE Centro y una página que también creamos paralela a SESNASADE Centro, que son de consejos justamente de SESNASADE. Y en TikTok, que ahora estamos formalizando esa plataforma, estamos entrando por esa ventanita. Estoy muy orgullosa que tenemos pocas semanas y SESNASADE ya tiene seguidores que comentan, que mandan mensajes, que me hacen sentir orgullosa porque pienso que también esa plataforma puede abrir esa ventana para ayudar a todas las personas que estén en cualquier lugar del mundo y podamos darles un consejo. Así que nos pueden seguir
y sabemos que cualquier situación que se les presente en cualquier momento, CESNA SADE Centro va a estar a su servicio.